Estamos en la estación de tren aquí de Valencia en camino a Barcelona, pero no tenemos mucho tiempo, tenemos que averiguar cómo funciona el sistema aquí. Bueno, a ver qué grande, ¿eh? Eso va a ser difícil, mi gente. Venta de billetes, vamos a averiguar. No entendemos nada. Aquí no hay muchas instrucciones. Ok, allá dice 3 y 3. Ahí está. Hay una letra B pegado. Significa que necesitamos buscar el terminal B si no estoy equivocado. Pero obviamente puede ser que no. Sí, acceso al vías. Entonces aquí es. Desayuno típico. Sándwich de jamón, croissant, 5 y 7 euros para un desayuno. Bueno, hay un rótulo. Tiene los nombres de todos los puntos. Y ahí dice Barcelona 3 y 3. Pero no dice en cuál vía. Tenemos que esperar hasta el último momento. Y al anunciarlo, vamos a cruzar rápido. En España tiene que tener mucho cuidado, grabar policía y cosas así, ya nos han regañado como 20 veces. Entonces por eso no les podemos mostrar que está allá, porque ahí está la seguridad. Bueno, acabo de usar un cajero automático. La tasa era 9 euros para usarlo. Aquí hay un McDonald's súper lleno y todo es pantalla táctil. Bueno, estamos en un café, 2 euros. Muy amable, la policía nos dejó ir antes que ellos en la fila. Gracias, gracias. Café americano en España es muy fuerte, solo por el color se ve que sí. La vía 7 para Barcelona. El ticket es digital. Las 3 personas. Gracias. Ya nos toca, 16. Aquí es. Estamos con Chilo, mira las ojeras, cada día más ojeras, porque ese man no duerme desde que llegamos. Anoche fuimos a la disco, yo fui por 5 minutos. ¿Y Chilo? Nosotros fuimos como por una media hora, pero como por los cambios de horario no hemos podido dormir bien. Bueno, estos son los famosos trenes aquí de España. Supuestamente va 300 kilómetros por hora. Demasiado rápido, o sea, en carro serían 5 horas para llegar a Barcelona, pero en el tren son un poco más de 2 horas. Hay que entrar, tenemos 5 minutos. Aquí dice 16. Hay que tener cuidado con este hueco aquí. Parece avión. Importa el asiento que uno tome, o cualquiera puede tomar. No, tiene que tener número. Tiene un número. Ok, supuestamente hay un número. Vamos a chequear. 816-2C. Nos corrigieron, estamos en el coche equivocado. Ahí dice 16 claramente. Eso pasa continuamente. ¿Verdad? Gracias, gracias. Aquí se puede guardar las maletas, pero lastimosamente ya no hay más espacio. Vamos a ver qué hacemos. Aquí hay baños. Nos han dicho que los españoles son muy puntuales con los trenes. Si tarda 15 minutos, te da 50% de descuento. En el caso anterior, nos dieron los boletos gratis porque tardaron más de media hora, pues nunca llegó el tren. Exactamente 3 y 3. 15 minutos nos da descuento. Bueno, muy puntualmente comienza la aventura. Tren bala. Dicen que va a 300 kilómetros por hora. Vamos a... Esto no. ¿Hasta cuánto va esto? 262. 262. ¿Y de Honduras cuánto? No existe, no existe. Adiós Valencia, demasiado lindo. Hemos tenido muchos recuerdos bonitos, amistades nuevas y muchas aventuras. Seguramente vamos a volver aquí. Sí, vamos a tener que regresar. Pero nunca pudimos comer la famosa paella. Nunca lo podemos comer. No sé dónde estuviste. Ya andamos buscando como 2 días y nada. Sí. Hay un déficit de arroz importante por la guerra de Ucrania. Hay una escasez de arroz, dice que en España, por todo lo que está pasando en el mundo. Tenemos que hablar con los japoneses para que les ayude con eso. Hey, Arroz Progreso tiene que venir aquí. Hay un gran mercado aquí en España. Si hubiera sabido, trae un paquete de arroz progreso para que me haga. Señor, aquí en España no se puede estar en volumen alta sin audífonos en lugares públicos. Y como dejé los míos en el hotel. Gracias. Mira qué rápido va el tren, 158 kilómetros. Yo creo que esos son viñedos, puras uvas de vino. Aquí está el menú. Venden sándwich, café, fresco, muffin, un poco de todo. Pregunta, ¿esto es para vender o cómo es? No, es gratis. Lo pueden coger es para escuchar la película o el libro musical. ¿Después lo tienen que devolver o...? Ah, ¿en serio? Oh, hey, gratis, qué bien. Gracias España. Está con bebida caliente, café solo, con leche. A café caliente, americano. Sí. ¿Viene? Gracias. Sí, ya lo tiene. Nunca hemos visto esto, ¿va? Uno lo arma uno mismo. Claro, es que Ajá. nosotros ya no manipulamos nada más. Ah, Viene así, usted ya se lo monta en su tostadita. Le ponemos la botella de aceite y de tomate. Si le apetece ponérselo, se lo pone, si no. wow, ¿será que voy a lograr hacer esto? Es muy complicado, son muchos ingredientes. Ya llegó la prueba, mi gente. Vamos a ver cuánto es esto. Bueno, Sí. es que te sobra. A ver, ¿qué pone primero? ¿El tomate o el aceite o el jamón, va? Vamos a poner esto. A ver. Dicen que es saludable, pero es bastante. Tomate natural, dice. Ah, como sofrito. Ah. Y después, jamón original. Ahí está. Como buen español. A ver, que la gente de España que está viendo este video, hágame saber en los comentarios si lo hice bien o todo al revés. Vamos a ver.
Muy bueno. Todo sabe más rico cuando uno lo arma. Ya estamos listos para abrir un restaurante español en Honduras. Como un buen español, siempre con su barra, viendo el paisaje, tomando su café y tomando un buen selfie. De repente todo fue en silencio. Parece como que estamos cambiando carriles. No sé qué está pasando ahí. Ok, habían cambiado los carriles de ese tren porque ahora estamos en el supercarril. Es un carril donde te permite ir hasta 300 kilómetros por hora. ¿Cómo se siente la velocidad? Ahora 242 kilómetros. No se siente tanto aquí, pero se puede ver un poco las montañas y donde vamos súper rápido que pasamos. Bueno, ya llegamos a Barcelona, dormimos un poco. Bueno, tenemos que bajar un montón de cosas antes de que cierren las puertas. Creo que Ramiro, nuestro guía, está esperándonos, así que hay que ir a encontrarlo. Ok. Vamos. Barcelona. Llegamos. Bueno, todo el mundo está yendo para allá, entonces vamos a seguirlos. Bueno, entre toda esa masa de gente tenemos que buscar Ramiro, nuestro amigo Catracho. Aquí está el Catracho. Honduras. Honduras. ¡Viva Honduras! Bienvenido a Barcelona. Llegamos. Vamos a ir al baño aquí en la estación, pero supuestamente cuesta un lempira o un euro. Un euro, casi 30 lempiras. Si compartas se puede la mitad. No puede compartir para ahorrar. Solo pasa una persona. ¿Cómo es esto? Puedes poner ahí o lo puedes pagar con tarjeta. Y aquí te tira Te tira el ticket. papel, no te tira aquí. No, Acá. Wow, hasta hay un humo aquí. ¿Qué es eso? es desodorante. Acabo de conocer dos seguidoras catrachas que trabajan aquí en la estación. Ellas mantienen muy aseada y limpia todo el lugar aquí. Detrás de todo hay muchos catrachos que están haciendo mucho para la economía y las ciudades aquí en España. El emigrante, no solo el hondureño, el emigrante. Son personas demasiado invisibles. Creo que nunca alguien da un reconocimiento a ellos por todo su esfuerzo. Y ellos hacen el trabajo que no quieren hacer los españoles. Hemos aprendido que la comida que venden en las estaciones y los terminales son 2 veces más caras que afuera. Es mejor comer afuera. Bueno, ahora vamos a buscar un taxi o un Uber. También aquí hay una aplicación que se llama Cabify o un bus, lo que sea. En Barcelona no pudieron entrar Uber. Los taxistas hicieron Una huelga. huelga, protesta y no existe la empresa Uber en Barcelona. Bus turístico. No somos los únicos turistas. Se ve que hay un montón también. Pero nuestro primer taxi en Barcelona. Aquí estamos con Ramiro, quien escucho nervios en su voz, mucha ansiedad. Ya lleva 365 días prácticamente preparando para ese gran día. Premiaciones de Indio Lempira, un evento gigante para la comunidad hondureña aquí en España. Este año soy el invitado especial. Ansioso también. Ok, vamos a buscar el hotel. Qué interesante la estructura. Hay más colinas en Barcelona. Valencia y Madrid fueron muy planos. En cualquier momento podemos toparnos con algún jugador famoso de Barcelona. ¿No has visto? Hace 4 o 5 años que el Barcelona ganó la última, creo que un doblete, 2 copas. Hicieron una caravana por toda la ciudad y iban en un bus turístico, los jugadores del Barcelona. Y ahí pudimos verlos de cerca, pero en restaurante, en negocio es muy difícil encontrarlos. Sí. Dejar ahí todo. Sí, vamos a buscar la habitación. Estamos cansados y con hambre, pero seguramente aquí hay mucha gastronomía nueva que nos espera. Y a la izquierda está el aire acondicionado. Esto va desde así, se coge aquí, se baja. Uy, Uy, a veces, si no lo subimos lo de menos, porque esta persiana es subir. Qué loco. Dan Ajá. golpes y se desequilibra. Oh, ok. El que suba arriba hay escaleras, pero yo veo más cómodo. ¿Quién va para arriba? Desayuno mañana. ¿Incluye el desayuno? Venís para acá. ¿Pero son baleados o qué son? Hay que preguntarle. Ahí tenéis 2 llaves, la llave de la entrada para cuando vengáis y la llave de la puerta. Para entrar sin usar la llave marca símbolo, marca llave, no. Llave. Llave. ¿Cómo se llama este sector aquí? Sarriá. Sarrial. Es la zona chi de dinero de Barcelona. ¿En serio? Messi vivió aquí hace 5 Messi, Vivió aquí a 100 metros. Sí. 100 metros de aquí vivía Messi. Mucha información. Ay, quiero una siesta española. Vamos a buscar comida. Hay distintos puntos donde tú lo puedes tomar el bus turístico. Uno de los lugares preferidos es Plaza Cataluña y la ciudad está dividida aproximadamente en 4 colores. Hay una línea rosa, una línea amarilla, una línea roja y una línea verde. Y de acuerdo al lugar, pues ellos están saliendo a recorrer Barcelona por diversos sitios turísticos. Dice Ramiro que esa bandera ahí arriba es la bandera catalán y ellos son como quieren independizarse de España. Ellos quieren formar su propio país. Ellos dicen que tienen su propio territorio, su propio idioma, su propia cultura y lógicamente separarse de España.
pero estamos en el sector donde todo es caro, es donde vive la gente con más dinero aquí en Barcelona supuestamente, eso no es cualquier barrio. Mejor dicho, aquí es el barrio de clase alta de Barcelona. Aquí hay una tienda de empanadas, no sé, tienen otro nombre, Munch, son 12 euros por 3 pastelitos. Estoy viendo que todo es más caro aquí que Valencia, la gente gana más dinero obviamente. Hay 52 provincias en toda España y el salario mínimo aplica por provincia. No es que gana más dinero, pero los costos sí son más altos de vivir en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, pero las fuentes de trabajo están en las ciudades grandes. Mira este restaurante, hasta los españoles están sorprendidos, que está fundado en 1886. Vamos a llegar nosotros primero, ¿eh? Ajá. Wow, ahí sí es comida española, ¿ves? Mira, es seguro que es caro. Aquí están los precios de las frutas. ¿Será que es diferente con el precio en Madrid? Igual de caro. Ramiro, mira, interesante, aquí dice curso de manga. Aquí le enseñan a dibujar. Ya hay bastante cultura eso de japonés aquí ya. Bastante. Aquí hay una barbería. Aquí en Barcelona, ¿cuánto cuesta un corte de pelo, más o menos? Los emigrantes pakistaníes, que aquí son muy conocidos, pueden darte un corte a 5 o 6 euros. ¿En serio? Sí, muy barato. Los dominicanos normalmente andan entre 10 y 12 y una barbería española podría andar entre 20 y 30 euros. Estoy preocupado porque se ve un poco caro el local. No tiene ni precio, ya me preocupé ya. Me encuentro con un seguidor. ¿De qué ciudad eres? De Honduras, Tegucigalpa. De Tegucigalpa. Un saludito a los amigos de Tegus. Saludos hasta Tegucigalpa. ¿Cerveza? Coca-Cola. Trae una cerveza. Aquí no te vende por copa. ¿Venden por copa? ¿Qué estás haciendo? ¿Un documental o qué? Un documental de YouTube. ¿De YouTube? ¿Para los animales esos salvajes? Solo hay cerveza. Sí hay personajes aquí. Sí hay personajes. Salud. ¿Ese otro tipo de cerveza? Sí, la estrella es como la salvavidas, no es para nosotros, ahí es la popular. Pero solo en Barcelona. En la zona de Cataluña principalmente. Sí, en Madrid es la Mau, aquí es la estrella. Esto me gusta más. Es muy buena. Súper suave, como la Ultra de España. Gracias. Bueno, nos trae una tapa. Esos son calamares, ¿va? Es calamares. Cada ciudad tiene calamares diferentes. Adiós. Hasta luego, mucho gusto. Una nueva seguidora de Argentina. Que vaya bien. Ella también está cuidando la anciana. Sí, el trabajo que hace el inmigrante, como ella que es de Argentina, es el trabajo que el español no quiere hacer normalmente. Y se queda para los inmigrantes, pues por eso la mano de obra inmigrante es tan importante acá, porque si no estas personas mayores que superan seguramente los 80 años, no tendrían quien los cuidara. Vamos a probar la calamar de Barcelona. Muy bueno, pero aquí en España sí, en realidad no usan mucha sal para nada. Realmente los restaurantes no utilizan sal y te dan la opción de que tú lo puedas salar a tu gusto, chef. ¿Qué acaba de decirnos el mesero? El mesero nos acaba de decir ahora que estamos comiendo que cuidemos nuestras cosas porque cree que las personas que están cerca de nosotros son carteristas, nos han quedado viendo mucho. Lógicamente hay que cuidar mucho el móvil, hay que cuidar las pertenencias que andamos y el equipo, por supuesto. ¿Te sentís seguro aquí o cómo te sentís, Chilo? Un poco. Lo que no sé es qué pasa si le pegamos un par de pataditas ahí y se lo agarramos. Seguramente llaman a la policía. ¡Wow! Mira, salmón. Salmón, berenjena y pimiento. ¿Qué es lo que tiene, Chilo? Esta es una costillita de cerdo. Limoncillo. Lluvia de limón. Qué rico, buenísimo. Todo es bañado en aceite de oliva aquí. Mira, una salsita. Muy crujiente aquí, a la perfección. La suficiente cantidad de sal. Y solo eso, tan natural. Bueno, vamos a preguntar al señor Chilo. Esto está rico. ¿Cómo es diferente a la chuleta de Honduras? Esto lo siento súper jugoso. Bueno. Honduras es un país más bonito del mundo y muchachos, madre mía, qué buena gente la encontrar de aquí para Barcelona, Plaza Arto, para Martín. Gracias, gracias. Va a comer arroz negro con alioli. ¿Por qué es color negro el arroz? Claro, por el color negro, langostina. Langostina. Ok, el muchacho no nos explicó muy bien por qué es negro. Por el condimento que le echan y... Es el tinto que sale del calamar. Sí. Y es con alioli. Con alioli. Gracias. 1, 2, 3. Jale. Limpiamos así, porque buena gente me cae bien. Si no, no lo limpio. ¡Ole, papá! ¡Ay, papá, qué buena! Gracias. Ok, vamos a probar el famoso arroz negro aquí de Barcelona. Buenísimo, recomendado, chin. ¿Esto es lo que comen en casa o solo en restaurantes? Normalmente en restaurantes, no es una comida casera. Es como color negro y verde, tinto de calamar.
fuerte el sabor del mar. Hasta con pulpo viene. Tentáculos de pulpo. Y esto es el famoso ostión. El sal puede ser que es el sal del mar. Pero todavía no nos han dicho el precio. ¿Va? No, esa es la gran incógnita, los precios porque no están en la carta. Bueno, vamos a saber pronto. Mira, la gamba. Es como un sabor entre el camarón y la langosta. El mesero acaba de decirnos de que vivamos acá en Barcelona porque para sacar papeles como migrante es más fácil en esta ciudad. Barcelona es de los pocos municipios en toda España que permiten un empadronamiento sin domicilio fijo. Significa que tú no tienes que demostrar que vives en un lugar y te pueden empadronar en una iglesia, en la Cruz Roja, en un hospital. En otras ciudades tú tienes que llevar un contrato de alquiler o la persona que alquila una vivienda tiene que decir que tú vas a vivir con él. Entonces en el mercado negro incluso hay inmigrantes que les toca pagar 100 euros mensuales para que te tenga empadronado a alguien, pero es una práctica que no es legal. Si la gente quiere hacerlo legalmente, ¿en qué despacho podrían aquí en España? Normalmente esto se hace en el ayuntamiento, pero nosotros como despacho legal del abogado Rafael Serrano asesoramos en todo este tipo de trámites. Muy rica la comida, recomendado aquí. Bar Martín Plaza Hartos, Barcelona. Puro marisco, pulpo, entero, un pescado grandísimo. Entero, el famoso jamón. Bueno, vamos a ir al hotel para descansar un rato. Les tenemos una gran sorpresa. Una amiga que conoce muy bien Honduras nos va a sacar a pasear esta noche. Vamos a ver qué sorpresas nos tiene ella. Son las 11 de la noche. Vamos a ir a buscar a mi amiga. Aquí ya acaba de anochecer hace unos minutos. Es muy normal que la gente salga a esas horas. En Honduras, tal vez un sábado. Hoy, día de semana, no importa aquí. Estamos en Barcelona. Está sonando una campana. ¿Qué será? Una bienvenida para nosotros. ¿La boda de Franklin o Chilo? ¿Cuál será? Vamos a caminar, pero son 45 minutos y ya la amiga creo que ya va a estar esperando. Vamos a agarrar un taxi. Sí, ya encontramos un taxi. Aquí tengo la dirección. Hola. Plaza del Sol de Gracia. Bueno, llegamos a Plaza del Sol. ¿O será que es Placa? No sabemos. Aquí supuestamente está esperándonos nuestra amiga, quien nos dejó hace 5 años. Estaba trabajando con mi fundación y la pandemia nos separó. Ella es española. Hoy, por casualidad, está en Barcelona como nosotros. Y vamos a ver si la miramos. Aquí estamos en medio de una plaza. Hay mesas en el aire libre y restaurantes en los 4 lados. ¿Puede servir algo así en Honduras? Sería ideal poner lugares así en Honduras para poder compartir más con amigos, familiares, lo que sea. No tenemos en Honduras, creo. Tiene como food parks, pero así, ese tipo no. Es totalmente diferente. Mi gente, estamos con mi gran amiga La Raiz. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pro reseña. Dice La Raiz que abunda en Barcelona plazas así. ¿Cómo quisiéramos tener una plaza como estos en Progreso? ¿Por qué está aquí en las sofás? Para que la gente lo coja si lo quiere. O sea, es botado, es basura. Esto no se va a tirar. Alguien va a venir y se lo va a llevar. Pero gratis. Sí. ¿Cómo se siente? Lo llevamos para Progreso ahora mismo. Se ve en muy buenas condiciones. Sí, mejor que lo que tenemos en la casa. Hasta en la cama, ¿ves? Sí, ahí está la cama. Mueble de cama. Ese tipo de calle es normal, así con tanta gente a esas horas de la noche. Luces, bares. Son las 10:30 solo, es temprano. Eso, Acaba- salir, dar un sí. paseo, tomar algo. Acaba de bajar el sol apenas. La vida nocturna afuera de los restaurantes, los bares, discos. Y un miércoles siempre existe eso. No un miércoles cualquiera, pero sí en verano. Verano, sí. ¿Qué será esta fila? Es una Es un cine. cine. Igual vienen a ver la película de Barbie. ¿Aquí bien? Sí, está perfecto. Está bien, ¿no? Ok, bar, restaurante, fusión. Esos son comidas dominicanas o puertorriqueños o algo, ¿va? Sí. Pero lo importante son los tragos, dice Chilo, los mojitos. Precios, asusta, 7 euros por un mojito. Ay. Bueno, quiero dar un brindis a mi amiga La Raiz. Lleva 4 años de no vernos y aquí estamos, reunidos de nuevo. Bueno, gente, ya tomamos un vinito. Ahora vamos a ir a conocer este lugar. Gracia Latina. A ver. Hey, muchas gracias. Nada, señor. Cuéntanos de ese local aquí. Es un local de puta madre que hay música en vivo. Hay clases gratis de salsa, bachata y zumba. Y hay música en vivo todos los días, lunes, martes, miércoles. Y los fines de semana a tope. Así que será todo bienvenido aquí. Hay mujeres muy lindas. ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada gratis, ¿En serio? consumición mínimo. Bueno, aquí no puede grabar, entonces vamos a disfrutar la noche bailando salsa.